tenemos el sexto punto. La compatibilidad de personalidades, metas e intereses. Los 5 factores anteriores están relacionados con el aspecto fisiológico de la vida humana, pero ahora quisiéramos hablar acerca de aspecto psicológico. En otras palabras, queremos abordar la cuestión de la personalidad del cónyuge. Para que en un matrimonio sea un matrimonio saludable, no solamente debe haber una atracción natural mutua, sino que también compatibilidad y armonía en cuanto a sus personalidades. Podemos decir también que debe existir compatibilidad en cuanto a intereses y gustos. Si en un matrimonio no hay compatibilidad en cuanto a sus personalidades e intereses, tarde o temprano, escúchale bien, dejará de haber paz en esa familia y ambos cónyuges sufrirán. Un nuevo creyente tiene que comprender que la atracción natural es algo temporal, pero la compatibilidad de carácter es algo que perdura por siempre. Entre los incrédulos, los inconversos, la clase de amor que se describe en las novelas románticas, en las películas, está siempre en la esfera de la atracción natural. Pero esta no es la clase de amor de la que se habla en la Biblia. El amor ciertamente incluye la atracción natural, pero la atracción natural puede que no sea amor. En el amor tiene que haber atracción natural y además tiene que haber compatibilidad de personalidades. Hay 2 condiciones básicas, o mejor dicho, 2 ingredientes fundamentales para el amor. Por un lado, un ingrediente es la atracción natural y el otro es la compatibilidad o similitud de personalidades e intereses. Quizás usted se sienta atraído hacia alguien por causa de su apariencia externa, pero tal vez a usted no le va a gustar dicha persona debido a que no se conduce conforme a sus gustos. Tal vez a esa persona no le guste lo que a usted le gusta y quizás a usted le disguste lo que a ella le gusta. Esto simplemente es indicio de que existe una incompatibilidad de personalidades. Hablemos de algunos aspectos dentro de ese aspecto de la compatibilidad. Por ejemplo, ser afectuoso versus ser frío. Puede ser que un esposo o una esposa sea una persona muy afectuosa en su vida familiar y que a él o a ella le guste mucho la gente y sea generoso con ellos, o esté dispuesto a hacer lo necesario a fin de recibir afectuosamente a otros en su hogar, pero tal vez su cónyuge sea más bien frío e indiferente hacia los demás. No es que este cónyuge carezca de todo afecto, pero ciertamente no manifiesta un afecto tan intenso como la otra persona. De inmediato podemos percatarnos que hay un problema con las personalidades. Supongamos que usted es una persona muy afectuosa con los demás y suele ser generosa y cálida con los demás. Y suponga que se casa con un esposo también muy cariñoso y afectuoso con la gente. Entonces ustedes dos compartirán un gran interés por conocer otras personas y la vida les parecerá muy sencilla. Siempre que ustedes giren hacia el oeste, se encontrarán con que la marea también fluye hacia el oeste. Siempre se encontrarán avanzando en la misma dirección en que la marea fluye. Pero si su cónyuge es indiferente y frígido hacia los demás, él irá en una dirección mientras que usted irá en otra. Usted sentirá que lo está tolerando y él sentirá que es él quien la tolera a usted. Así que cuando usted se comporte de cierto modo, él pensará que actuar así es excesivo y que la está tolerando a usted demasiado. Cuando él se comporte de cierto modo, usted pensará que él es demasiado mezquino y que ahora es usted quien lo está tolerando. Y esto, a decir verdad,
no es nada bueno. En el segundo punto, con respecto a la compatibilidad de personalidades, diremos acerca de ser amables versus ser hoscos. Algunos no solo son afectuosos, sino que también amables. Tales personas no quieren herir ni ofender a nadie y siempre son consideradas con los demás. Si uno elige un esposo o esposa que sea igualmente amable y considerado con los demás, que es feliz si no tiene que herir el amor propio de otros y que jamás quisiera avergonzar a nadie, entonces él o ella estará siempre contento y será optimista. Cuando se mueva en cierta dirección, parecerá que la marea siempre fluye en la misma dirección. La vida le parecerá sencilla. Pero supongamos que la otra persona sea totalmente distinta a uno. Supongamos que ella siempre va en otra dirección y es una persona áspera, exigente para con todo y con todos. Entonces, uno encontrará muchos problemas en su matrimonio. A veces una persona no solo es bondadosa con la gente, sino incluso con los gatos y los perros. Si uno toma como cónyuge una persona que siempre está golpeando a los perros y a los gatos, enfrentará muchos problemas. Algunas personas son amables con las personas tanto como lo son con sus cosas, pero otras son insensibles a todo, no solamente hacia sus mascotas, sino también hacia sus propios prójimos. Es un problema bastante serio que dos personas de personalidades opuestas tengan que vivir juntas. Es muy difícil esforzarse por ir en una dirección cuando el otro toma la dirección opuesta. Como tercer punto diremos en cuanto a este aspecto, ser generosos versus ser mezquinos. Consideren otro ejemplo. Un hermano puede ser muy generoso con las personas y estar dispuesto a regalar cualquiera de sus posesiones. Si un hermano o hermana lo visita, esta persona sacará todo lo que tiene para compartirlo. Pero supongamos que tal persona toma como esposa a una hermana que se encoge de horror cada vez que alguien viene a comer a su casa y que le preocupa que los demás vayan a consumir todo cuanto tiene. Es de esperarse que surjan dificultades en tal matrimonio. No se trata de un fracaso de orden moral, sino que se trata de un problema de personalidades. Ciertas personas tienen una personalidad tal que cada vez que tienen que compartir un poco de comida con otros, se encogen de horror ante tal posibilidad. Cuando sus invitados vienen, tales personas deliberadamente sirven aquello que es inferior en calidad y se reservan para sí lo que es de mejor calidad. Obviamente, este no es un problema de orden moral, sino un problema que atañe a la personalidad. Tales personas siempre han de manifestar esa tendencia. Si un individuo generoso se casa con una persona a quien le gusta regalar sus cosas tanto como a él, dicho individuo sentirá que siempre navega a favor de la corriente y será muy feliz. Pero si existe alguna incompatibilidad de personalidades, ambas partes estarán esforzándose por avanzar en direcciones opuestas y discutirán airadamente todo el tiempo. Esto llega a constituir un problema muy serio. Como cuarto aspecto en cuanto a este punto de compatibilidad, veremos el asunto de ser sinceros versus cauteloso. Algunas personas son muy sinceras por naturaleza. Tales personas no solamente son francas, sino que gustan de ser personas muy abiertas. Otras personas son cautelosas por naturaleza. No solamente son cautelosas ellas mismas, sino que además quieren que las demás personas sean cautelosas y reservadas. Si se juntan estas dos clases de personas, surgirán muchos problemas. Como cuarto aspecto en cuanto a este punto de compatibilidad, veremos el asunto de ser sinceros versus cauteloso. Algunas personas son muy sinceras por naturaleza. Tales personas no solamente son francas, sino que gustan de ser personas muy abiertas. Otras personas son cautelosas por naturaleza.
No solamente son cautelosas ellas mismas, sino que además quieren que las demás personas sean cautelosas y reservadas. Si se juntan estas dos clases de personas, surgirán muchos problemas. Les ruego que no se olviden de que no hay nada de malo en ser una persona franca, como tampoco hay nada de malo en ser una persona cautelosa. No se trata de un problema moral, sino de un conflicto de personalidades. Aquí hay una persona que es cautelosa, callada e introspectiva. Al otro lado de ella está la otra persona que es franca y abierta en todo aspecto. La persona cautelosa no debiera criticar a la persona más abierta, ni tampoco la persona que es franca debe criticar a la persona cautelosa. Ambas son personas maravillosas. A uno le encanta ser franco mientras que al otro le encanta ser cauteloso. La persona franca piensa que la otra persona es demasiado lenta, mientras que la persona cautelosa le parece que la otra persona se mueve demasiado rápido. Como resultado, ambas personas sufren. Si una persona franca se encuentra con otra personalmente igualmente sincera, ambas proseguirán en armonía. Si una persona cautelosa conoce a otra persona cautelosa, ellas también se llevarán muy bien. Pasemos ahora al quinto punto dentro de la compatibilidad de caracteres. Ser reflexivo versus ser impulsivo. Algunas personas son muy prudentes y reflexivas. Les gusta sopesar todo muy cuidadosamente y examinar cada detalle exhaustivamente. Pero otras personas son muy impulsivas en todo cuanto hacen. Esta clase de personas suele actuar primero y solo después piensa en lo que hizo o consulta con otros al respecto. Nuevamente, esta no es una cuestión moral, sino que es algo relativo a la personalidad del individuo. Una persona reflexiva no debiera criticar a la persona impulsiva. En lugar de ello, debiera procurarse una esposa que sea reflexiva y prudente como él. Uno impulsivo debe conseguirse una mujer impulsiva también. De este modo, ambos vivirán en paz. Si una persona reflexiva se casa con una persona impulsiva, esto creará un problema bastante significativo, pues ambos se esforzarán por ir en direcciones opuestas. Sexto punto. Exacto al hablar versus descuidado en sus palabras. Algunas personas suelen ser muy exactas en lo que dicen. Son personas tan exactas que su actitud aterroriza a los demás. Cada palabra que pronuncian tiene que ser exactamente correcta. Otras personas, en cambio, quizás no sean imprecisas deliberadamente, pero no son tan cuidadosas en cuanto a las palabras que emplean. Nuevamente, no es un asunto de moralidad, sino de personalidad. Si juntamos estas dos clases de personas, probablemente uno critique al otro por decir mentiras, mientras que el otro afirme que es mejor callarse que tener que hablar como lo hace el otro. Para ser justos, si toda palabra tiene que ser tan precisa, quizás no se podrían pronunciar más de 20 frases al día en todo el mundo. Así pues, ustedes pueden comprobar a través de esto que la incompatibilidad de personalidades es verdaderamente un gran problema. Séptimo, activos versus tranquilos. Tomemos otro ejemplo. Algunas personas están llenas de energía, mientras que otras son muy tranquilas. Ambas están en lo correcto, puesto que no es una cuestión moral, pero cuando una persona muy activa se casa con otra muy pasiva, aun cuando ambas sean hermano y hermana, sin duda esto puede producir problemas para dicho matrimonio. Tarde o temprano, tal conflicto de personalidades se convertirá en un problema de orden moral.
Un cónyuge magnificará los rasgos peculiares del otro cónyuge. El esposo que es muy tranquilo sentirá que su esposa es demasiado extrovertida, y la esposa que es muy activa a su vez sentirá que se ha casado con un hombre insensible. Así surgirá un gran problema en el seno de esta familia. Yo conozco a alguien a quien le encanta quedarse en casa, pero que está casado con una hermana a quien le gusta ir de visita de lugar en lugar. Al esposo esto le parece insoportable. Simplemente no soporta tener que acompañar a su esposa de un lado a otro todo el tiempo. Pero cuando está en casa se siente encarcelado si no acompaña a su esposa. Cuando él llega a su casa, casi nunca encuentra a su esposa. Tal marido está siempre tratando de sobrellevar semejante situación. Si esta no se resuelve, estallarán los problemas. Repito, este no es un asunto de carácter moral, sino una cuestión de personalidades. Se trata de algo que se pasó por alto en el momento del casamiento. Como octavo punto, veremos ser pulcros versus desarreglados. Cierta hermana se preocupa mucho por la limpieza de su casa. Todo en su casa tiene que estar minuciosamente limpio. Ella sigue a su esposo con un trapo y limpia todo cuanto encuentra a su paso. Pero el esposo se complace en ser desalineado. Cierto día visité su hogar y me encontré al esposo tirando una almohada al piso, volteando una silla y moviendo todas las cosas fuera del lugar. Cuando le pregunté por qué lo hacía, por qué hacía todo esto, él me respondió: hoy me siento muy feliz porque mi esposa se fue a visitar a sus padres. Él se sentía tan frustrado con la pulcritud de su esposa que se deleitaba en el desorden. Esta no es una cuestión de índole moral, repetimos. No hay nada de malo en ser persona un poco pulcra y tampoco hay nada de malo en andar un poco desalineados. Veamos el noveno punto. La compatibilidad de personalidades es el factor más importante para mantener un buen matrimonio. Un nuevo creyente tiene que comprender que existen dos condiciones fundamentales para el amor. Una es la atracción natural y la otra es la compatibilidad de caracteres. Recuerden ustedes que al elegir una pareja, usted tiene que elegir primero una persona que le resulte atrayente. Un matrimonio en el cual no hay atracción mutua no marchará bien. En segundo lugar, uno tiene que elegir a una persona cuya personalidad sea similar a la de uno mismo. Los hermanos más maduros deberán ayudar a los más jóvenes a conocer su propia personalidad. No descuide el aspecto de la compatibilidad de caracteres simplemente porque hay atracción natural. Conozco una pareja en cierto lugar que siempre está discutiendo. Le pregunté al esposo por qué la había elegido a ella como esposa en primer lugar. Él me respondió que la primera vez que la vio se sintió atraído por sus ojos oscuros. Esto es atracción natural. A él le gustaban sus ojos oscuros. Pero poco después que se casaron, se olvidó si ella tenía ojos claros u oscuros. Lo único que podía recordar era que a ella le gustaba la pulcritud, mientras que a él no. Que a ella le gustaba ser muy jovial, mientras que él prefería la tranquilidad, y que ella era muy rápida, mientras que él era muy lento. Por favor, recuerden que la personalidad es algo permanente, mientras que la atracción natural es algo temporal. Al elegir pareja, los jóvenes no deben considerar únicamente la atracción natural. Sin duda debe haber atracción natural. Me complace que nuestros jóvenes, tanto hermanos como hermanas, le den la debida importancia a la atracción natural. No hay nada erróneo en ello, pero no basta con sentirse atraídos mutuamente.
tienen que considerar también la compatibilidad de sus personalidades. Y esto es algo completamente diferente. Si hay un conflicto de personalidades, la atracción natural desaparecerá muy pronto. La atracción natural es capaz de inducirnos a una unión matrimonial, pero jamás podrá sustentar tal matrimonio. Se los puedo asegurar. Así pues, debemos estar conscientes de los problemas concretos que pueden surgir en tal relación. Algunos han dicho que una persona puede tener 2 cielos o 2 infiernos. Una persona puede ascender a un cielo y descender a un infierno, o puede ascender a 2 cielos o descender a 2 infiernos. En ningún otro lugar sobre la tierra hay tanta felicidad como en una familia feliz. Pertenecer a una familia feliz es como estar en el cielo. Asimismo, el más terrible lugar sobre la tierra es una familia que está triste. Es como estar en el infierno. Cuando una familia está contenta, uno se siente en los cielos. Si uno pertenece a una familia triste, uno se siente en el infierno. Así pues, un creyente puede experimentar un cielo y un infierno, y un incrédulo puede experimentar 2 infiernos. Una persona que no es creyente puede experimentar el infierno mientras está en la tierra, y otro infierno después de morir cuando vaya al infierno. Hay muchos cristianos que experimentan cierta clase de infierno hoy en día, pero que irán a los cielos en el futuro. Tales creyentes viven de este modo debido a que en su vida familiar hace falta la armonía de personalidades. Yo recuerdo el caso de un hermano cuya esposa discutía y peleaba con todos en todo lugar. Ella podía ser muy espiritual cuando así lo quería. Podía hacer bellas oraciones y comportarse muy espiritualmente, pero cuando se enojaba, nadie podía hablar con ella. Ella peleaba con sus vecinos todo el tiempo y nadie podía hacer nada al respecto. Su esposo tenía que andar alrededor pidiendo perdón a una y otra familia todo el tiempo. Cada vez que llegaba a su casa, tenía que descubrir con quién había peleado esta vez su esposa para ir a pedirle disculpas a tales personas. Ella se metía en problemas todos los días. En realidad, si ese hermano se hubiese casado con una hermana tranquila, o si esa hermana se hubiese casado con un hermano muy activo, no habrían tales problemas. Si una hermana muy activa se casa con un esposo muy tranquilo, o un hermano muy tranquilo se casa con una esposa muy activa, ciertamente surgirán problemas en la familia. Bueno, llegamos al último punto de este asunto de la compatibilidad de caracteres. Vamos a hablar a que no debemos esperar que la personalidad de nuestro cónyuge cambie. Son muchos los que tienen un concepto equivocado. Ellos creen que pueden cambiar la personalidad de otros, pero por favor recuerden que esto no es posible. Incluso el Espíritu Santo mismo necesita mucho tiempo para transformar a una persona. Si es así, con el Espíritu Santo, ¿cuánto podrá lograr usted? Por favor, recuerden que el matrimonio no trae consigo el poder para cambiar la naturaleza de una persona. Son muchos los hermanos y hermanas que saben que sus cónyuges poseen personalidades que difieren de la suya propia y quieren cambiarlas. Pero después de 2 años o 3 años, ellos descubren que todavía no ha ocurrido ningún cambio. Si existe alguna expectativa destinada al fracaso, ciertamente es esta. En toda mi vida no he visto un solo esposo que haya logrado cambiar a su esposa, ni tampoco he visto a ninguna esposa que haya conseguido cambiar a su esposo. Una vez compartí que en el matrimonio uno solamente puede adquirir cosas ya hechas, no cosas para hacer. Ya sea como fuere la persona con la cual usted se casa, eso exactamente es lo que usted obtiene. Usted
no puede pedirle que fulano o sutano sea de tal o cual manera de ser. Usted primero tiene que descubrir si podrá o no podrá aceptar la personalidad de dicha persona. Usted únicamente puede descubrir la personalidad actual de la otra persona. Jamás debe abrigar la esperanza de poder cambiarla. Si usted tiene tal esperanza, ciertamente será defraudado. Esperamos que los hijos de Dios habrán de darle mucha importancia a esto, pues esto les ahorrará muchos dolores de cabeza. Durante los 10 años en los que laboré en cierta ciudad, una cuarta parte de mi tiempo lo pasé dando consejos a familias con problemas. De manera enfática les aconsejo no unir a dos creyentes cuyas personalidades difieran entre sí. Si fomentamos tal clase de unión, las consecuencias serán ciertamente muy graves. Los niños que se críen en tales familias ciertamente serán afectados, pues no sabrán de qué lado tomar cuando sus padres se encuentren en el vaivén de su subida y bajada. Es obvio que para tales niños tampoco les será fácil ser salvos. Bien, hemos hablado acerca de la compatibilidad de caracteres. Ahora vamos a hablar acerca de los defectos. Debemos tomar en cuenta el asunto de los defectos. Nuestra conversación anterior respecto a las bondades de la compatibilidad o diferencias en cuanto a la personalidad de los cónyuges y no involucraba asuntos de orden moral. Pero los seres humanos no solamente difieren en cuanto a sus personalidades, sino también en cuanto a sus defectos. Primero, hablaremos de los defectos de orden moral. ¿Qué es un defecto? Algunas personas son perezosas, mientras que otras son diligentes. La diligencia es una virtud, mientras que la pereza es un defecto. Algunas personas eligen sus palabras con mucho cuidado y precisión. Tal precisión es una virtud. Otras personas no solamente son un poco descuidadas con las palabras que usan, sino que además mienten constantemente. A estas personas les encanta exagerar. Este es un defecto de su carácter. Algunos saben mantener la boca cerrada y no les gusta hablar mucho, lo cual es una virtud. A otros les encanta criticar y corregir a los demás. Esto constituye un defecto. Tales personas difunden chismes acerca de esta y aquella familia. Esto no es una cuestión de la personalidad, lo cual no involucra valores morales. Si un determinado rasgo de personalidad involucra asuntos de carácter moral, entonces constituye un defecto y se tiene que tomar medidas al respecto en la presencia de Dios. Algunas personas hacen las cosas lentamente, mientras que otras actúan con rapidez. Estos son rasgos de la personalidad. Pero, si una persona es tan rápida que se convierte en una persona impaciente, ella tiene un defecto. Algunas personas son tan lentas que se convierten en personas que no son dignas de confianza. Esto también es un defecto, porque ser impaciente es un defecto. Y ser tan lentos que perdemos la confianza de los demás también es un defecto. Al descubrir los defectos del otro, ¿qué deberíamos hacer respecto a las debilidades o defectos de la otra persona? Este asunto es tan difícil que no puede ser decidido por una tercera persona. Antes que nuestros jóvenes se casen, es imprescindible que ellos lleguen a conocer los defectos de la otra persona. Ellos tienen que hacerlo antes de comprometerse, no después.
Es erróneo buscar los defectos del otro después de haberse casado. De hecho, hacer esto es actuar neciamente. Después que uno se ha casado, es demasiado tarde para procurar descubrir los defectos del otro. Si usted intenta descubrir los defectos del otro después de haberse casado con tal persona, es demasiado tarde, porque usted ya está viviendo con ella todos los días. En tal caso, usted verá muchas cosas incluso sin procurar descubrirlas. Si usted intenta deliberadamente encontrar los defectos del otro, ciertamente encontrará muchos más. El matrimonio no tiene como propósito darnos la ocasión de encontrar los defectos o errores del otro. Después de haberse casado, no abra sus ojos. Y antes de comprometerse, cuando todavía está eligiendo pareja, no sea cegado por la atracción natural. No deje que la atracción natural sea como un velo que le impida ver los defectos de la otra persona. No se entusiasmen tanto que lleguen a ignorar los defectos de la otra persona. Como tercer punto hablaremos acerca de algunos defectos que no se pueden tolerar. Examinemos el asunto de los defectos. Existen dos maneras de enfrentarse a los defectos de la otra persona. Algunos defectos son intolerables. Se asemejan a personas de carácter muy difícil con las cuales nos resulta muy difícil llevarnos bien. Un matrimonio no tendrá éxito si en él se hallan presentes tal clase de defectos. Hay otros defectos que son tolerables. Después de examinar tales defectos, quizás uno decida que puede convivir con ellos. Por supuesto, uno tiene que procurar descubrir los defectos del otro antes de comprometerse con dicha persona. Algunos procuran descubrir los defectos de su cónyuge después de haberse casado. Para entonces es vano procurar descubrir tales defectos. Más bien esto acarreará perjuicios para la familia, porque nadie puede cambiar tales defectos. Es imposible cambiarlos. Uno tiene que tomar nota de tales defectos y sopesarlos antes de casarse, a fin de determinar si puede o no convivir con los defectos del otro. Y como cuarto punto y último en esta sección de defectos, diremos que no se trata de que tengamos los mismos defectos. Ahora debemos recordarles algo. No vayan a suponer que aquellos que tienen ciertos defectos en común pueden llevarse bien. Son muchos los que piensan que aquellas personas con defectos diferentes no pueden llevarse bien, pero aquellos que con defectos similares sí pueden. Nada está más lejos de la verdad. Algunas parejas que comparten los mismos defectos discuten entre sí y pelean entre ellos todo el tiempo. Uno tiene un temperamento muy fuerte y el otro también es de carácter enérgico. Quizás usted piense que es maravilloso que ambos tengan el mismo carácter. En realidad, en tales casos, las dificultades se han hecho más complejas debido a que ambos tienen los mismos defectos. Si hay una diferencia de personalidades, la conciencia no está involucrada. Pero si en cuestión de defectos la conciencia entra en juego, si ambos cónyuges son creyentes, cualquier defecto de la otra persona ofenderá la conciencia de los dos. Así, la carga de la responsabilidad que recaiga sobre ellos será más compleja y los problemas que surjan serán también más complejos. Por esto decimos que una pareja debe tener personalidades similares, pero defectos distintos. Recuerdo un esposo que dejaba las cosas tiradas alrededor de la casa y que nunca arreglaba la habitación. Su esposa era igual. Uno desordenaba y el otro desordenaba todavía aún más. Uno podría pensar que en tales casos no se harían acusaciones mutuas y tendrían paz el uno al otro, pero esta pareja discutía todo el tiempo. El esposo decía: ¿no te parece que dejar las cosas tiradas alrededor es causar mucho desorden? Y la esposa le respondía:
¿Por qué no la recoges tú? ¿Acaso no ves que estoy muy ocupada? Les ruego, no se olviden que una carga es ya bastante pesada, pero que dos llegan a ser insoportables. El resultado será que los problemas familiares se harán más complejos. Jamás deberíamos suponer que los problemas disminuirán si ambas partes tienen los mismos defectos. Tener defectos similares resultará en mayores problemas. De hecho, los problemas se duplicarán. Si el defecto es de una sola persona, ella podrá soportar su propio defecto, pero si ambos cónyuges comparten el mismo defecto, entonces la carga es insoportable. Si ya es difícil para uno soportar sus propios defectos, entonces le resultará imposible soportar los defectos del otro, además de los suyos propios. Los jóvenes, tanto los hermanos como las hermanas, deben darse cuenta de que algunos defectos pueden ser tolerados, incluso cuando están presentes en ambos, pero que otros defectos, si son propios de ambos cónyuges, mucho más complejos. Tales defectos son intolerables. Es mejor que los defectos de las dos personas sean diferentes. Por supuesto, algunas veces, algunas parejas con defectos similares consiguen llevarse bien. No existe una norma definitiva al respecto. Simplemente uno tiene que observar por sí mismo. Ahora entraremos a hablar asunto del carácter. Para que un matrimonio tenga éxito, ambas partes tienen que poseer atributos en su carácter que sean estimados por la otra persona. La esposa no debe menospreciar al esposo, ni el esposo debe menospreciar a la esposa. Una vez que surge cualquier clase de menosprecio o desdén, la familia estará acabada. El respeto por el carácter del otro debe ser mutuo. El esposo debe sentir respeto por el carácter de su esposa, y la esposa debe sentir respeto por el carácter de su esposo. Por tanto, no solamente debemos considerar el asunto de la personalidad y los defectos del otro, sino también el asunto del carácter del otro. Por ejemplo, se puede tolerar que una esposa ocasionalmente esconda u omita ciertas cosas al hablar, pero esto se convierte en un problema que atañe a su carácter. Si ella suele mentir todo el tiempo, algunos esposos son egoístas por naturaleza y suelen preocuparse únicamente por sí mismos y no por los demás. Pero su egoísmo no debiera llegar al extremo de que pierdan respeto de su esposa por ellos. Esto es muy distinto del asunto de la compatibilidad de caracteres. Ya es difícil para una pareja adaptarse a las fricciones y conflictos por las diferencias en cuanto a la personalidad. Si además de esto hay cierto desdén por el carácter del otro, los cimientos mismos de la familia serán sacudidos. Entonces nada podrá hacerse para remediar tal situación. A veces nos encontramos con un marido detestable. Otras veces nos encontramos con esposas muy calculadoras, las cuales únicamente harán cosas que sean provechosas para ellas mismas y nada más. Sin duda se trata de defectos fundamentales en el carácter de uno, pero se trata de meras habilidades. Tales defectos son motivos de desdén y de falta de respeto. Una vez que se introduce tal elemento, el ingrediente básico para un matrimonio habrá desaparecido. Es por ello que tenemos que preguntarnos si podemos tolerar el carácter de la otra persona. Algunas personas son crueles, son personas ásperas con los demás, sin importar cuál sea el motivo. Son personas insensibles a los problemas y sentimientos del otro. Lo único que desean es expresar sus propios sentimientos y no les importa si los sentimientos de la otra persona han sido heridos. Ya no se trata de un asunto de incompatibilidad de caracteres, sino de un defecto fundamental del carácter, el cual abre la puerta para que surja la falta de respeto.
Algunas personas no ejercen control alguno sobre sí mismas, no se sujetan a ninguna disciplina, son desordenadas en todo, inclusive en cuanto a su temperamento. Si surge algún problema, dan rienda suelta a su enojo. ¿Por qué se enoja una persona? Se enoja porque es egoísta y solo le importa su propia satisfacción. En último análisis, el problema no estriba en el temperamento o en los defectos de esta persona, sino en su carácter. Una vez que este elemento se halle presente, también estarán presentes el desdén y la falta de respeto. Por tanto, antes que dos personas se casen, tienen que descubrir los atributos dignos de admiración que hay en la otra persona. Esto se aplica de manera particular en el caso de matrimonio entre hijos de Dios. Siempre tiene que haber rasgos nobles en ambos cónyuges. Si una persona no tiene nada en ella que los demás puedan admirar, tal persona no está calificada para casarse. Una persona tiene que tener por lo menos uno o dos rasgos nobles a los ojos de Dios, a fin de que pueda inspirar el respeto de su cónyuge. Otro punto a tratar es llevarse bien con los demás. Existe este otro aspecto de la personalidad y de las consideraciones humanas que debemos tomar en cuenta. Si usted contempla la posibilidad de casarse con alguien, tiene que preguntarse si tal persona puede llevarse bien con los demás. El matrimonio implica convivencia y una cuestión muy importante es si la otra persona puede vivir con otros. Algunas personas son muy individualistas por naturaleza. Tales personas simplemente no pueden vivir con otras. Si un hermano no está en buenos términos con su padre, su madre, sus hermanos o sus hermanas, entonces lo único que usted puede esperar es un matrimonio miserable si se casa con él. Si una hermana no puede llevarse bien con nadie y siempre está peleándose con otros, pueden estar seguros que los momentos de felicidad serán muy escasos si usted la toma por esposa. Todo aquel que desee casarse tiene que cumplir con un requisito básico. Él o ella tienen que ser capaz de llevarse bien con otros, debido a que el matrimonio consiste en convivir con otro. Si uno no puede llevarse bien con otros, ¿cómo podría llevarse bien con usted? Las posibilidades de que esto suceda son muy pequeñas y será muy difícil que tal persona cambie. Si se trata de una persona que no muestra consideración o respeto por nadie, le pregunto, ¿piensa usted que tendrá respeto por usted? Si usted espera hasta después del matrimonio, descubrirá entonces que él tampoco tiene respeto por usted. Para tales personas es difícil casarse. Al elegir una esposa, usted tiene que asegurarse que su cónyuge posee las cualidades humanas indispensables para un matrimonio. Usted tiene que averiguar si se trata de una persona capaz de llevarse bien con los demás. Supongamos que una hermana ha alcanzado la edad en la que debe casarse. Si ella va a todo el mundo y les dice: mi mamá es terrible, mi papá es terrible, mis hermanos y hermanas son terribles, todos en mi familia me tratan muy mal, pueden estar seguros que ella más tarde se quejará de que usted es una persona terrible y que la trata muy mal. Tal persona simplemente no es capaz de llevarse bien con los demás. Por favor, recuerden que si ustedes son personas que saben llevarse bien con los demás, las posibilidades que tienen de tener éxito en su matrimonio son muy elevadas. Por el contrario, si uno no puede convivir con nadie, las posibilidades de éxito matrimonial serán muy reducidas. No estoy diciendo que uno no sea capaz de convivir con tal clase de personas, pero me temo que no será nada fácil. Este factor es muy importante.
vigilante.